Arrancamos con esto porque, a ver, la temporada 2026 ya parecía estar completamente escrita con tinta plateada. O sea, todo el paddock asumió casi con una resignación absoluta que íbamos a ver otra marcha imperial de Mercedes, aplastando los cronómetros sin piedad desde que el semáforo se puso en Bahrein. Sí, una dominación de esas que asustan. Totalmente. Pero los datos internos que están fluyendo ahora mismo por los servidores más encriptados cuentan una historia diametralmente opuesta. Y para la gente en Brackley, esto es absolutamente aterrador. O sea, el gigante está sangrando. Detrás de esos tiempos de pole que parecen estratosféricos y de esa supuesta invencibilidad, hay grietas estructurales críticas. Este mes de abril no ha sido, digamos, un descanso primaveral para nadie. Para nada. Ha sido una carnicería técnica. Exacto. Una carrera armamentística brutal, silenciosa y despiadada dentro de las fábricas. Y eso es lo que vamos a destripar hoy. Y es que el nivel de urgencia en el desarrollo aerodinámico ha alcanzado un punto crítico. Y es súper importante entender la magnitud de lo que se aproxima porque, a ver, el próximo destino es Miami. Y esto dejará de ser un simple gran premio más en el calendario para convertirse en el punto de quiebre absoluto de este campeonato. O sea, Woking, Maranello y Brackley están a punto de colisionar. Una colisión a tres bandas. ¡Uf! Sí, de proporciones épicas. El objetivo de esta inmersión a fondo que estamos haciendo es tomar la telemetría más cruda, los reportes internos confidenciales y exponer por qué esta hegemonía está bajo una amenaza real y sobre todo cuantificable. Vamos a poner bajo la lupa los tiempos exactos, las estrategias de límite de presupuesto que han operado en las sombras y esas deficiencias técnicas que en cuestión de días podrían coronar a un nuevo rey o sellar el destino del resto de la parrilla. Y para comprender por qué la escudería alemana debería estar mirando obsesivamente por sus retrovisores ahora mismo, hay que analizar primero la tormenta perfecta que se está gestando en Woking. O sea, la amenaza naranja no es un espejismo de principios de temporada. La información que manejamos indica que McLaren aterriza en la Florida con una evolución masiva, una reestructuración integral del MCL 40. Y ojo con la palabra integral. Exacto, la palabra clave. No se trata de incorporar, qué sé yo, un par de aletas nuevas en el alerón delantero o alterar milimétricamente los canales del suelo. Es un rediseño agresivo que viene respaldado por números en el simulador que resultan francamente aterradores para la competencia. Es que la génesis de esta ventaja reside en una gestión de recursos extremadamente heterodoxa. Hay que observar la estrategia de pretemporada que usaron para entender el salto de rendimiento que traen ahora. A diferencia del resto de la parrilla, que fulminó millones de dólares y un tiempo irrecuperable en el túnel de viento para llevar una versión básica, una especie de Spec A los primeros tests de Barcelona, la cúpula técnica de McLaren tomó una decisión radical. Radical y peligrosísima. Totalmente. Desecharon por completo la fabricación de piezas temporales. O sea, sacrificaron ese rodaje inicial en pista, renunciando a recopilar datos empíricos de la unidad de potencia en esos primeros días. A ver, imaginemos esto por un momento. El límite de presupuesto y las reglas de restricción aerodinámica son como un cargador con munición muy limitada. Mientras los demás equipos disparaban al aire en Barcelona, fabricando chasis provisionales que al final terminarían en la basura solo para poder rodar, el equipo técnico de McLaren funcionó como un francotirador. Un francotirador conteniendo la respiración. Exacto, esperando el momento. Exacto. Guardaron toda esa capacidad de mecanizado, todas las horas de fibra de carbono y cada bloque de simulación computacional exclusivamente para este paquete de Miami. Pero y aquí me surge una duda monumental al observar la tabla de posiciones. A ver, la escudería está a 89 puntos de liderato. En China ni siquiera pudieron arrancar por fallos catastróficos de fiabilidad, llevándose un doble cero devastador. O sea, ¿existe la posibilidad de que esta mega actualización sea más un salto de fe motivado por la desesperación que una ejecución calculada? Pues los números de correlación técnica sugieren exactamente lo contrario. No es un salto al vacío. El chasis base del MCL 40 ya es una plataforma mecánicamente superior, de por sí. Si repasamos un poco el historial reciente, desde la segunda mitad de la regulación anterior, Woking ha dominado el arte de la correlación. Lo que ven en dinámica de fluidos computacional se traduce casi perfectamente a la pista. Son unos genios en eso. Totalmente.
Y Suzuka fue el laboratorio definitivo para comprobar esto. Oscar Piastri logró colocarse al frente y evidenció un hecho demoledor. O sea, teniendo la posición en pista y aire limpio, el McLaren era impenetrable. George Russell intentó absolutamente todo, abusó de sus neumáticos, vació la batería, pero fue incapaz de acercarse antes de la salida del coche de seguridad. Esa resistencia en Japón es la clave de todo, porque si el simulador no miente, y el paquete de Miami aporta la carga aerodinámica que prometen, Lando Norris, que por cierto busca desesperadamente sacudirse de encima esta maldición de no tener podios, junto con Piastri, van a mutar instantáneamente. ¿Van a dejar de cazar? Van a dejar de ser cazadores a la espera de un error para convertirse en los máximos depredadores de la categoría. Ahora bien, si McLaren ha apostado su existencia entera a este paquete de alta carga aerodinámica es porque detectaron con precisión quirúrgica dónde disparar. Y eso expone el gran talón de Aquiles de la flecha plateada, porque la narrativa pública nos dice que dominan aula vuelta, lo cual es innegable, pero los domingos la armadura se desintegra por completo. Es que el contraste entre la velocidad pura y el ritmo operativo en tráfico es drástico. Los datos de clasificación de Mercedes generan escalofríos al primer vistazo. A ver, en Australia, Russell pulverizó el cronómetro con casi 8 décimas de ventaja. Y en la Fórmula 1 contemporánea, 8 décimas equivale a un cambio de código postal. Es una locura. Otra liga. Sí. En el sprint de China, la distancia fue de 6 décimas sobre Norris. Y en Japón, Kimi Antonelli registró un absurdo 1.28.7, sacándole 4 décimas a Piastri y 6 al Ferrari de Leclerc. Existe una superioridad innegable a una vuelta. El monoplaza es un absoluto cohete bajo condiciones óptimas. Pero arrastran un defecto fatal. O sea, si una escudería diseña un cohete interplanetario, pero el sistema de propulsión se queda atascado en el lodo de la plataforma cuando se presiona el botón de encendido, el cohete es inservible. Mercedes tiene un problema crítico y francamente vergonzoso para una organización de su calibre. Las salidas son un desastre absoluto. Se hunden. Se quedan literalmente clavados en la parrilla. Y esto plantea un escenario catastrófico a corto plazo. O sea, pensemos en lo que viene. ¿Qué va a suceder cuando el calendario imponga trazados urbanos o ratoneras aerodinámicas como Mónaco o Hungría? Si pierden la posición en los primeros 100 metros en pistas donde adelantar es físicamente imposible, la carrera se termina en la primera curva. Es que sí. Y a ver, esta falla en el sistema de salida no es producto del azar o mala suerte de los pilotos, sino de la interacción entre los mapos de entrega de energía híbrida bajo las nuevas regulaciones de 2026 y los componentes físicos del auto. La entrega de torque a bajas revoluciones es tan agresiva que los puntos de fricción en los discos de carbono del embrague se deforman térmicamente durante la vuelta de formación. Se deforman térmicamente. Oh, es increíble. Sí, es un problema de ciencia de materiales pura y dura. Y las consecuencias de salir mal son devastadoras. Por la propia filosofía aerodinámica de Mercedes, al caer detrás de un McLaren o un Ferrari en la primera vuelta, ingresan en la estela de turbulencia. Para el fondo plano de Mercedes de esta temporada, que sabemos que es extremadamente sensible a los ángulos de guiñada, el aire sucio destruye el sello aerodinámico del suelo. Claro, se pierde el efecto suelo casi por completo. Es una reacción en cadena espantosa. Desaparece la carga aerodinámica vertical, el auto comienza a deslizar lateralmente en las curvas rápidas y esa fricción adicional sobrecalienta la superficie del neumático sacándolo inmediatamente de su ventana operativa. O sea, la ventaja estratosférica de la clasificación se evapora en 2 vueltas de persecución. Así es. Sin embargo, y aquí la cosa se pone densa, revisando los expedientes internos de las fábricas, surge una hipótesis paralela sobre este rendimiento de Mercedes. Algunos análisis técnicos apuntan a una estrategia de despiste a un nivel verdaderamente maquiavélico, sugiriendo que el ritmo real del motor es aún más terrorífico, pero están ocultando potencia a propósito para manipular el sistema de desarrollo de motores y hundir burocráticamente a Ferrari. Y hay datos que lo sostienen, ¿eh? Las anomalías en los mapas del motor durante los domingos respalden un poco esa teoría. Existe una sospecha muy fundamentada de que en Brackley no están desplegando el 100% de la energía eléctrica disponible en las rectas. El objetivo de este camuflaje sería evitar que la Federación Internacional registre la verdadera brecha de rendimiento que tienen.
Al fingir que las unidades de potencia están más igualadas de lo que realmente están, Mercedes busca evitar que las regulaciones otorguen concesiones de desarrollo a sus rivales. Yo la verdad me cuesta comprar esa teoría conspirativa en su totalidad. O sea, jugar al despiste reduciendo la potencia en carrera implica un riesgo monumental, especialmente cuando el auto está sufriendo tanto en tráfico como decías antes. Perder posiciones reales por ocultar cartas aerodinámicas o de motor parece una ruleta rusa innecesaria, sobre todo considerando que el fallo del embrague es muy real y muy palpable. Sí, es un arma de doble filo. Totalmente. Pierden lugares en cada salida y esa vulnerabilidad ofrece una ventana de oportunidad gigantesca. Ahora, si McLaren genera esa enorme estela aerodinámica y Mercedes sufre una caída drástica de rendimiento en aire sucio, la supervivencia depende de evitar esa turbulencia a toda costa. La única manera de lograrlo es contracción pura desde la salida. Y eso nos lleva directamente a explicar el papel fundamental del tercer gigante en disputa. Claro, el caballo rampante, que está ejecutando una campaña de precisión milimétrica enfocada en capitalizar las debilidades ajenas. Maranello ha diseñado un chasis con una ventana de configuración amplísima, pero su mayor virtud sin duda es la cinemática de la suspensión trasera. Poseen una fiabilidad a prueba de balas y en contraposición directa a Mercedes, vuelan al apagarse los semáforos. Son unos misiles en la largada. Sí, sus procedimientos de embrague y la gestión de la temperatura de los neumáticos traseros en la vuelta previa rozan la perfección absoluta. Sin embargo, sufren de una asfixia mecánica evidente. Al analizar los cortes de telemetría en las zonas de máxima aceleración, la unidad de potencia de Ferrari está cediendo entre 20 y 25 caballos de fuerza frente al motor alemán. Uf, 25 caballos de fuerza. A ver, para ponerlo en perspectiva, en una era donde las diferencias se miden literalmente en milésimas de segundo, ceder esa cantidad de potencia es como correr con un ancla de barco atada al alerón trasero. Es un abismo que condena al piloto a una defensa perpetua en las zonas de DRS. Pero la implicación de este déficit va mucho más allá del cronómetro. Es el epicentro de una guerra silenciosa y encarnizada en los despachos políticos de la categoría. Esa carencia de caballos dicta el destino del equipo en la unidad de desarrollo aerodinámico y de potencia. Exacto. Y esto es política pura. El sistema de restricciones se basa en porcentajes de eficiencia en la combustión interna. Si un fabricante se encuentra entre un 2 y un 4% por detrás de la unidad de potencia de referencia, la reglamentación técnica le permite escalar de categoría. Estar atrapado en el nivel 1 restringe severamente las horas de banco de pruebas y las actualizaciones de software. Los ahoga. Los ahoga por completo. Pero, si Ferrari logra que los sensores de la Federación certifican que están operando con ese déficit crítico del 4%, que equivale aproximadamente a esos 25 caballos perdidos que mencionaste, caerán al nivel 2. Ese nivel inferior suena mal, pero es un salvavidas reglamentario gigante que otorga el derecho de introducir 2 actualizaciones mayores de motor adicionales para intentar igualar la balanza. O sea, pierden para ganar después. Es fascinante. Pero, a ver, hagamos una pausa necesaria para poner todo este panorama de la superélite en contraste con la cruda realidad que se vive en el resto del pit lane. Hemos estado diseccionando mapas térmicos de embragues, porcentajes de desarrollo y guerra aerodinámica en aire limpio. Pero mientras estos 3 equipos pelean a muerte en la cima, el colapso de Red Bull es de proporciones históricas. Un drama absoluto. Las métricas internas indican que el chasis fabricado en Milton Keynes es un completo desastre estructural. En pistas como el circuito de Shanghái, donde el motor puro no dicta toda la sentencia y el paso por curva media es vital, Red Bull estaba sumergido en la irrelevancia de la zona media, peleando agónicamente por las obras. Es que el fracaso de Red Bull subraya una verdad ineludible de esta reglamentación de 2026. O sea, si la integración entre el empaquetado de la unidad de potencia y el suelo del monoplaza falla, la plataforma entera colapsa. La arquitectura del difusor trasero en el auto de las bebidas energéticas sufre de pérdidas masivas de flujo de aire cuando varía la altura del monoplaza. No lograron armonizar la cinemática de la suspensión con la necesidad de mantener el suelo sellado al asfalto. Al botar violentamente, pierden cientos de kilos de carga vertical de golpe. Cientos de kilos es inmanejable. Inmanejable. Demuestra que ni siquiera un equipo con su historial reciente de dominio
puede sobrevivir si erran en el concepto aerodinámico fundamental. Totalmente de acuerdo. Retomando la punta del campeonato y cruzando toda esta información, la hoja de ruta para la escudería de Maranello queda al descubierto. Su supervivencia exige una regularidad extrema. Necesitan exprimir al máximo ese arranque perfecto, aprovechar cada vez que un auto plateado se quede clavado en la parrilla y rezar para que el MCL 40 siga detonando sus propios componentes internos por fallos de fiabilidad, como ya sucedió en China. Tienen que ser oportunistas. Sí, si logran amarrar podios consistentes y robar puntos fuertes mientras navegan por los tribunales técnicos de la Federación para legalizar la inyección de esos caballos de potencia adicionales, cuidado, porque podrían dar un golpe sobre la mesa tremendo en la segunda mitad de la temporada. Y todo esto nos sitúa de frente ante el clímax inminente. El asfalto de Miami pondrá a prueba absolutamente todas estas variables juntas. Es un circuito implacable que demanda características completamente contradictorias. Sus inmensas zonas de aceleración a fondo permitirán que el motor Mercedes despliegue toda su brutalidad y exponga las carencias del pulmón italiano. Sin embargo, ojo aquí, el laberinto de curvas lentas y zonas de tracción técnica es exactamente el ecosistema donde el rediseño aerodinámico de McLaren debería generar una adherencia mecánica superior y donde la impecable tracción de los de Maranello será letal. Es la tormenta perfecta. Y el factor tiempo es implacable. Cada escudería ha invertido un mes de jornadas interminables en los cuarteles generales, operando los túneles de viento al mismísimo límite permitido por la ley. Los monoplazas que rodaron en el asfalto asiático y oceánico no existirán más. Las versiones que veremos bajo el sol de la Florida van a representar la segunda generación de estas bestias híbridas. Y la ventana de oportunidad para asestar un golpe letal a Brackley se estrecha milímetro a milímetro. A ver, si el departamento de ingeniería de Mercedes logra descifrar finalmente el enigma térmico de sus embragues de carbono y sus pilotos consiguen traccionar a la par de sus rivales en los primeros 100 metros, el telón del campeonato podría cerrarse antes del inicio del verano. Sí, pero el contrapeso a esa posibilidad es monumental. Si los simuladores de Woking no mintieron, y el auto naranja refleja en el mundo real la monstruosidad de carga que prometen los datos virtuales, la dinámica del campeonato saltará por los aires por completo. Si el haber sacrificado los test de pretemporada para blindar horas de desarrollo resulta en un chasis que puede rodar, digamos, un segundo más rápido por vuelta, entraremos en un terreno desconocido. La presión sobre la élite actual será insostenible. Esto marca un punto de inflexión brutal que altera el orden establecido y deja una interrogante profunda, un eco que resonará mucho después de finalizar este análisis para quienes siguen esto de cerca. Si el destino de la temporada 2026 se reduce a una carrera paranoica donde McLaren debe sellar las fisuras de su fiabilidad mecánica antes de que Mercedes solucione su catastrófico sistema de salida, ¿quién cruzará primero la meta dentro de las fábricas? O sea, ¿será capaz la estrategia temeraria de Woking de ejecutar un asalto perfecto y derrumbar una hegemonía histórica? ¿O es una equivocación sistemática seguir subestimando la capacidad de resurrección de las flechas plateadas cuando se sienten acorraladas? La historia reciente de este deporte confirma un axioma brutal. Las verdaderas guerras no se deciden en el asfalto bajo la mirada de las cámaras. Se ganan a las 3 de la madrugada frente a los monitores de flujo computacional y en la absoluta soledad de los bancos de pruebas dinámicos. Uf, qué gran verdad. La siguiente vez que la telemetría se despliegue en las pantallas de los muros de boxes, las líneas ya no serán limpias ni predecibles. El esqueleto de la parrilla está mutando rápidamente y las certezas que construyeron este deporte en los últimos años podrían estar a punto de convertirse literalmente en polvo.